Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia, el último del trimestre. Hemos estudiado desde el mes de enero Filipenses, Colosenses y hoy vamos a cerrar entendiendo cuál es la voluntad de Dios, pero no a nivel personal, porque vamos a comprender a la luz del estudio de esta semana que la vida eclesiástica y que el crecimiento espiritual no se da únicamente a nivel personal, sino que principalmente permanecer en la voluntad de Dios es algo que se realiza y se vive en comunidad. Y cuando hablo de comunidad me refiero a la iglesia. Así que va a ser muy importante entender en esta semana cómo personas cercanas a Pablo alimentaban espiritualmente a Pablo, pero también alimentaban a la iglesia cristiana de los colosenses. Y estas personas que vamos a estudiar y vamos a ver detalles de sus vidas, sin lugar a duda va a ser de gran bendición saber qué cosas había en el carácter de los amigos de Pablo que no solamente llevaban el evangelio hacia adelante, sino que qué cosas podemos ver en la vida de ellos para que nosotros también podamos ser semejantes al carácter de Cristo Jesús. Así que bienvenidos a este último estudio. Gracias y felicitaciones a todos los que se han unido a la comunidad en YouTube hasta este momento. Ya somos 135,000 personas que están suscritas al canal y que semana a semana estudian la palabra de Dios. Gracias por unirte a la comunidad, gracias también por los mensajes que has enviado en esta semana, los he leído de todo corazón, estoy muy agradecido por los buenos deseos que ustedes tienen para mi familia ahora que estamos viajando para el país de Brasil. Sin lugar a dudas, Dios hará su obra y vamos a continuar con el estudio aún yo estando allá, así que no se preocupen que el estudio de la escuela sabática no se va a detener en ningún momento. Siempre sus oraciones para que Dios pueda ayudarnos a que este momento que tenemos cada semana pueda darse sin perder uno solo. ¿Está bien? Cuento con tus oraciones entonces. Vamos ahora a orar juntos para poder iniciar el estudio de esta semana. Querido buen Dios y Padre, gracias porque a lo largo de estos 3 meses hemos ido aprendiendo a través de la vida de Pablo y del ministerio que él realizó, lo importante que es la vida de la iglesia junto a los demás. A veces, Señor, no siempre es fácil lidiar con las cosas que hay en la iglesia, pero que la lección de esta semana nos ayude a comprender la importancia de permanecer en tu voluntad junto a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos al día domingo de la lección. El día domingo lleva por título Lecciones de Evangelización y yo voy a leer Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. La Biblia dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aquí empezamos a estudiar, a analizar un poco quiénes eran los amigos de Pablo en el ministerio de la predicación. Ahora es interesante porque el texto menciona 2 personajes. El primero es Tíquico y el segundo es Onésimo. Ya hemos hablado de Onésimo en lecciones anteriores, quien era un esclavo que ahora tenía que ser libre y volver a su dueño. Yo no voy a hablar mucho de Onésimo porque quiero detenerme en las características que presenta Pablo sobre Tíquico. Qué interesante, porque el texto que hemos leído, versículos 7 y 8, muestra 5 características de lo que era Tíquico en la vida cristiana. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque en la práctica nosotros podemos ver a Tíquico que no solamente fue enviado a los colosenses,
Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, vamos a ver allí que también Tíquico fue enviado a Éfeso. Y probablemente, según lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 7, había la intención de Pablo de enviar a Tíquico a Creta. Es decir, si Pablo ve a Tíquico para enviarlo a Creta, para enviarlo a Éfeso, para enviarlo a los colosenses, algo había en Tíquico que era tan cercano y tan amado para que la gente lo reciba de tal forma que quede contento y Pablo quede tranquilo de que el mensaje que él tenía estaba llegando de la mejor manera. Y este mensaje que Pablo enviaba era a través de cartas. Pero el que enviaba las cartas o el que llevaba las cartas hacia una ciudad o hacia una iglesia no era simplemente, o no tenía, mejor dicho, la figura de un cartero que llegaba y entregaba carta y se iba. No, el cartero era prácticamente el intérprete pastoral del que enviaba la carta. Es decir, Tíquico no solamente era un repartidor de cartas, Tíquico era la voz de Pablo para esa gente. ¿Por qué digo que era la voz de Pablo? Porque Tíquico tenía que leer la carta en público. Y además de leer la carta en público, tenía que explicar al público o a la iglesia la intención de la carta y además de ello poder llevar la respuesta de la iglesia a Pablo. La obra que hacía Tíquico no era simplemente dejar cartas, era el intérprete pastoral de Pablo a las iglesias. Y en la vida de Tíquico nosotros podemos encontrar 5 características. La primera está en el versículo número 7, donde dice que él era amado hermano. ¿Sabes? Es verdad que Dios nos invita y Dios nos anima a poder amar al prójimo. Esta es una realidad. Pero otra realidad es que también Dios espera que nosotros seamos amados por la gente. Y ser amados por la gente va a depender mucho de nuestro carácter. Ser amado por la iglesia, ser amado por las personas, va a depender de la humildad que hay en nuestro corazón, del trato amable que tengamos con los demás. ¿Por qué? Porque tú en la iglesia vas a encontrar personas, miembros de iglesia muy capaces a nivel intelectual, muy capaces en talentos, pero que son difíciles de amar. Son personas que podrían llevar el avance del evangelio mucho más allá, pero su principal obstáculo es que no se dejan amar por orgullo, porque tal vez hay altivez de corazón, porque tal vez hay mucha arrogancia, y son personas que no han entendido que servir a Dios también implica relacionarse bien. Tíquico era amado por la gente, amado hermano, así era conocido. Entonces yo pregunto, ¿tú eres amado por los demás? ¿O eres de los que son puestos a un lado, tal vez por las críticas que haces, por las palabras duras, sin amor que expresas, tal vez por la forma como te comportas o por el carácter que tienes? Hay mucho para reflexionar. La vida cristiana no se trata únicamente de capacidad, se trata también de trato, de carácter. Además de eso, el texto dice que Tíquico era fiel ministro. Imagínate, todos los viajes que él tenía que hacer requería de un hombre que sea fiel a Dios, fiel a Pablo, fiel al ministerio, de que no sea un líder religioso que abandone o que renuncie cuando haya un problema. Tíquico era un hombre fiel a Dios, responsable, constante. Además de eso, era consiervo del Señor. Y esta parte es importante porque Pablo, él se reconocía como un siervo de Dios. Y cuando ve la vida y el ministerio de su amigo Tíquico, ve que él también era un siervo del Señor. Por lo tanto, ambos eran consiervos. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque muchas veces cuando trabajamos en la iglesia,
A veces queremos competir. A veces queremos mostrar que soy mejor que otro para que el otro tal vez no avance con su plan de trabajo, para que el otro simplemente vea que yo soy mejor que él y de esa manera la gente pueda verme a mí, no al otro. Ahora, eso está mal. Eso no había en Tíquico, eso no había en Pablo. Ambos avanzaban juntos, sin competir y buscando sobre todo el avance del Evangelio en unidad. Por eso Pablo lo llama consiervo, lo llama amigo, lo llama amado, porque Tíquico era una persona que tenía claro cuál era su función y su lugar en la predicación del Evangelio. Pero además de estas tres características, hay dos más que también son importantes y las menciona el versículo número 8 y son muy importantes que nosotros deberíamos también pedir a Dios poder tener estas características. ¿Cuáles son? Versículo 8 dice que Pablo lo envió para que él conozca lo que les pasaba. Ahora, qué interesante es esto, hermanos, porque si algo nosotros tenemos que aprender es a ser personas sabias. La sabiduría es un don que Dios nos da y la sabiduría debe aplicarse para escuchar a la gente. La sabiduría debe aplicarse para saber, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo responder a la gente o a los hermanos que están viviendo un conflicto familiar, un conflicto laboral, un conflicto emocional o un conflicto eclesiástico. Yo como pastor debo pedir sabiduría a Dios para poder llevar a mi iglesia, aún con sus diferencias, hacia adelante. Tú como líder de grupo pequeño, tú como maestro de escuela sabática que eres, tú como líder de hogar, tienes que pedir sabiduría para aprender a escuchar y saber qué responder y qué solución dar. Eso hacía Tíquico. Por eso Pablo enviaba a Tíquico, porque sabía que Tíquico era una persona sabia que daría los mejores consejos a los hermanos de las iglesias. Y la quinta característica es que era una persona que podía confortar los corazones. Esto va de la mano con lo anterior, porque cuando escuchamos, cuando damos las palabras correctas en el momento correcto, en el lugar correcto, con la actitud correcta, todo aquello sirve para consolar el corazón de aquellos que sufren en la iglesia. Entonces, yo te pregunto, tu vida espiritual, ¿qué está transmitiendo hoy? ¿Está transmitiendo caos a los demás? ¿Está transmitiendo simplemente las ganas de querer mostrarte y ver que eres mejor que el resto? ¿Qué está transmitiendo tu carácter hoy en la iglesia? ¿Paz o tormentas? ¿Qué está transmitiendo? ¿Madurez espiritual? ¿Consuelo a los demás? ¿Amor hacia los demás? ¿O simplemente está transmitiendo rudeza, torpeza, todo menos el carácter de Cristo? Bueno, esto es parte también del evangelismo. Esto es parte de la evangelización y son lecciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos al día lunes de la lección. El día lunes lleva por título Conectividad en la iglesia. Y aquí vamos a ver a otros personajes. Qué interesante. Voy a leer el versículo número 10 y el versículo 11. Y la Biblia dice lo siguiente. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mi consuelo. Qué interesante esto, porque ahora Pablo va a mencionar a tres otras personas, que son Aristarco, Marcos y Jesús. ¿Ok? Ahora, Aristarco no es que tal vez esté prisionero por causas como las que Pablo vivía. Probablemente, por lo menos la mayoría de historiadores o teólogos mencionan que Aristarco se había dado él
para poder atender a Pablo en la cárcel. Por eso es que él también había quedado en la cárcel, no a causa del Evangelio, pero sí probablemente para atender a Pablo, que ya su edad estaba avanzando y cada vez se hacía más difícil. Luego está Jesús, el que es llamado Justo, pero lo curioso de estos tres personajes, tanto Justo como Marcos, como también Aristarco, es que eran los únicos de la circuncisión, es decir, eran los únicos judíos que estaban acompañando a Pablo en el ministerio. Es verdad que Onésimo, que Tíquico también acompañaban a Pablo, pero ellos no eran judíos. En cambio, estos tres sí eran judíos, eran los únicos que habían quedado cerca de Pablo. De los tres, sin lugar a dudas, el que más llama la atención es Marcos. Porque Pablo dice, si Marcos los va a visitar, recíbanlo. ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? ¿Por qué Pablo no dijo eso con Tíquico? ¿Por qué Pablo no dijo eso con Aristarco y otros más? Por la simple razón que Marcos marcó un antes y un después en el ministerio de Pablo. Lo que quiero decir es que Marcos está ligado a la vida de Pablo en uno de los momentos más conflictivos de su vida misionera de Pablo. Tú recordarás que Juan Marcos aparece en el primer viaje misionero, y esto lo podemos ver cuando leemos Hechos capítulo 13, versículo 5. Allí Juan Marcos acompaña a Pablo en el viaje misionero, pero tristemente el versículo número 13 de Hechos capítulo 13 dice que Juan Marcos decidió volver a su ciudad. Abandonó el viaje, abandonó la misión, abandonó la predicación del Evangelio, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Juan Marcos hizo eso? ¿Será que no se sintió cómodo? ¿Será que tal vez era muy joven, la falta de experiencia? ¿Será que no le gustaba el ritmo misionero que tenía Pablo? La Biblia no lo dice, pero lo que sí dice más adelante es que por el caso de Marcos, Pablo con Bernabé tuvieron un problema, un enfrentamiento, una discusión. Y eso nosotros lo podemos ver justamente en el capítulo número 15 de Hechos, donde el texto dice, en el versículo número 37, Hechos 15, 37, que Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. Es decir, Bernabé le quería dar una oportunidad, pero Pablo dijo que no. Pablo quedó marcado por ese encuentro que ya había tenido con Juan Marcos. A raíz de que Pablo dijo que no, el versículo número 39 dice que hubo tal desacuerdo entre ambos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron. ¿Tú te imaginas eso? No fue simplemente una discusión alturada con bases bíblicas donde cada uno decía, bueno, hagamos esto. No, hubo una discusión, porque para separarse, para cambiar el plan que se había establecido, para cambiar la ruta que se había elegido, o sea, para que llegaran a ese punto, es que la discusión había sido tan fuerte que ahora ni siquiera importaba más la ruta misionera. Y en ese sentido, Bernabé decide irse con Marcos. Y allí es que Pablo decide ir con Silas. Pero ¿qué pasó para que ahora Pablo diga que tienen que recibir a Marcos? Bueno, aquí podemos darnos cuenta lo siguiente. Marcos tuvo un proceso, una madurez cristiana que al inicio probablemente lo que los demás vieron de él era negativo. Pero ahora algo pasó que Pablo decidió tomarlo en cuenta. Y aquí podemos encontrar algunas lecciones importantes. Y la primera de ellas es que aquel que un día no fue considerado apto para la predicación del Evangelio, ahora sí, ahora es tomado en cuenta justamente por Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios
no rechaza a quien algún momento en su vida cristiana falló. Dios no rechaza a aquel que en algún momento de su vida cristiana se desanimó. Dios tiene el poder de restaurar a esa persona. Dios tiene el poder de cambiar. Muchas veces nosotros simplemente decimos, no, es que ya sé cómo es esa persona, no quiero trabajar con él. No, es que ya sé lo que ha hecho. Y simplemente nos quedamos mirando el pasado de una persona, sentenciándola a su pasado cuando tal vez ya mostró evidencias de cambio en su vida cristiana. Muchas veces nosotros pensamos que una caída en la vida espiritual es definitiva. Y Dios dice, no, una caída no es definitiva. Mira, Juan Marcos renunció, se fue, pero ahora es apto para el Evangelio. ¿Te das cuenta? Por eso no rechacemos a quien humanamente creemos que no puede dar más por el Evangelio porque ya se le dio una oportunidad. No podemos rechazar a esas personas. Porque incluso la iglesia debe aprender a aceptar los cambios de la gente. Nos cuesta. El prejuicio muchas veces es mayor, el prejuicio muchas veces es más fuerte de lo que ya vemos como cambio en la vida de esa persona. Por eso, si algo importante nosotros tenemos que recordar es que la iglesia se debe construir en base a pequeñas actitudes de amor, pequeñas actitudes de validez, pequeñas actitudes donde podamos estar conscientes de que los cambios en la vida de la persona puede ser real. Por eso, si Juan Marcos cambió su vida y ahora fue útil para Pablo, no desechemos a quien nosotros creemos que ya no es más útil en la obra de Dios. Vamos al día martes de la lección. El día martes lleva por título Perfectos y completos. Voy a leer versículo número 12 y 13. La Biblia dice lo siguiente. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De Él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Yo quiero detenerme aquí para explicar este texto porque realmente hay mucha profundidad de alguien que ama a los demás. Y me refiero justamente a Epafras, siervo de Cristo. ¿Por qué era siervo de Cristo? Porque el texto dice que siempre rogaba encarecidamente por los colosenses. Ahora, esta expresión siempre rogar en el griego es pentote agonizomai. Y menciono esto porque la expresión rogar en el contexto implica esfuerzo. En el contexto implica energía. En el contexto implica lucha o competencia. Es decir, cada vez que Epafras oraba por los colosenses, Epafras oraba con tal fuerza, con tal ruego, que sentía de que había una competencia, se sentía que oraba como si estuviera compitiendo con alguien más. Y claro, porque Epafras se dio cuenta que la vida del cristiano está en un conflicto entre el bien y el mal. Y ese conflicto es una competencia donde la vida del cristiano está en juego para salvarse o para perderse. Cuando Epafras oraba desde el conocimiento del gran conflicto que existe en el mundo. Y eso lo llevaba a Epafras a orar encarecidamente. Siempre, dice el texto bíblico, siempre ruega, siempre oraba, a cada momento oraba. ¿Y para qué oraba? ¿Cuál era su oración? Bueno, el texto dice que él oraba para que los colosenses estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Tres cosas: firmes, completos y perfectos. La pregunta es, ¿cómo la iglesia puede ser perfecta? ¿Cómo la iglesia? Yo quiero que pienses en tu iglesia. Piensa en tu grupo pequeño. Tú que eres líder, piensa allí en tu iglesia. Mira, ¿cómo tu iglesia puede ser perfecta? ¿Cómo tu iglesia puede estar completa en lo que Dios quiere? ¿Y cómo tu iglesia puede estar firme cuando el carácter de cada uno de ustedes es diferente? Cuando la manera de vivir la vida cristiana es diferente, hay luchas, hay desafíos, porque a veces no todos se llevan bien con todos. ¿Cómo una iglesia puede ser perfecta? Y aquí te das cuenta de que el pedido que Epafras hacía siempre, encarecidamente con ruegos y súplicas, era una realidad, que era algo que podía suceder en los colosenses. ¿Por qué? Porque estar firmes significa que Epafras oraba para que los colosenses resistan. Esa es la expresión griega, estete. Y estete significa mantenerse resistiendo, ¿qué? Herejías, resistiendo argumentos persuasivos de filosofías que existían en ese entonces. ¿Resistir para qué? Para no dejar persuadirse por las cosas que había en ese tiempo en el mundo y que eran atractivas para los colosenses, pero que al mismo tiempo significaba la caída espiritual de ellos. Por eso es que Epafras oraba desde la convicción de que existe un gran conflicto y que mientras Dios lucha para que las personas sigan el camino correcto y permanezcan fieles hasta el final, el enemigo se encarga encarecidamente también de que nuestra vida cristiana se rompa, de que pensemos más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Por eso el texto dice que era un conflicto que tenía que mirarse desde todo ángulo para poder encontrar las mejores respuestas a través del poder que el Espíritu Santo podía dar. Pero no solamente era esto, porque el texto bíblico dice que también él oraba para que la iglesia sea perfecta. Ahora, hablar de la perfección a veces no siempre es fácil, pero en el contexto en el cual estamos leyendo, la palabra griega para perfecto es teleios y significa madurez espiritual. Lo que quería Epafras era que la iglesia sea madura espiritualmente. Y finalmente, completo, es decir, una iglesia que en Cristo encuentren la voluntad, que en Cristo encuentren el camino. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque muchas veces hacemos tantas cosas en la iglesia para Dios, pero sin Dios. O hacemos tantas cosas en la iglesia para Dios que al final incluso todas ellas ni siquiera nos acercan a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no estamos en la voluntad de Dios. Eso es un peligro. Por eso, cuán importante es, primero, tener nuestra fe anclada en Dios. En segundo lugar, cuán importante es perseverar los unos por los otros en oración. Y finalmente, dejar que sea Dios quien gobierne nuestra vida. Vamos ahora al día miércoles de la lección. El día miércoles lleva por título Vivir en el mundo sin pertenecer en el mundo. Ahora, ¿por qué este título? Bueno, para entenderlo vamos a leer algunos pasajes. El primero de ellos es Colosenses capítulo 4, versículos 14 y 15. Y el texto dice así: Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Bueno, Lucas, el médico, Lucas, el escritor, de él no voy a hablar mucho aquí, pero sí quiero detenerme para hablar de Demas. Y me quiero detener por lo siguiente, porque Demas aparece en Colosenses como un misionero. Demas aparece en Colosenses como alguien que participa activamente en la predicación del Evangelio. Pero
tristemente, no siempre lo que empieza bien termina bien. No siempre todo aquel que es parte de la obra al inicio llega al final. Y ese es el caso justamente de Demas. Porque si bien es cierto, vemos a Demas junto a Lucas y junto a Pablo, todos ellos con la visión clara de la predicación del Evangelio, miren qué dice ahora, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 9 y 10. Allí Pablo dice lo siguiente: procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Me ha desamparado y ha amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué pasó con Demas? Demas y Lucas tenían el corazón misionero, pero al mismo tiempo Demas y Lucas tienen un final diferente. No siempre los que empiezan juntos terminan juntos en la obra misionera. Déjame darte un ejemplo. Piensa por un momento, ¿con cuántas personas tú te bautizaste? Probablemente, y me refiero a aquellos que se bautizaron en alguna campaña evangelística, en algún sábado en especial, ¿con cuántas personas te bautizaste? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuántos de ellos siguen en la iglesia? Yo recuerdo, yo me bauticé cuando tuve 10 años. Y recuerdo que aquella semana de evangelismo, por allá por el 2003, en el mes de marzo, un mes como hoy, más de 25 personas se bautizaron. Más de 25 personas. Con tristeza, puedo decir, haciendo memoria, que solamente yo continúo dentro de las filas de la iglesia. Y digo con tristeza porque también es responsabilidad mía, de la iglesia, de las mismas personas que se bautizaron. Con muchos de ellos tal vez no sé dónde están, algunos sé dónde están, en algún momento hemos conversado, en algún momento los invité a volver, pero es justamente lo que le pasó a Demas. Empezar, pero dejar que las atracciones del mundo sean más fuertes y más influyentes que la palabra de Dios en su corazón. Quizá puede ser tu caso que me estás viendo y simplemente ya no vas a la iglesia, pero quizá intentas consolarte estudiando la lección de escuela sabática solo o sola, porque tal vez hasta te da vergüenza volver por alguna situación que has vivido. Yo no sé cuál sea tu experiencia, pero lo cierto es que a veces es posible ser parte de la predicación del Evangelio sin que el Evangelio gobierne completamente nuestro corazón. Lo que te decía anteriormente, hacemos muchas cosas para Dios, pero no siempre Dios está en todas. No porque sea mala la actividad, no porque sea malo el evento, sino porque en nuestro corazón Dios no está gobernando. Por eso es que a veces desarrollamos silenciosamente algunos dioses pequeños que no los mostramos abiertamente, pero que ocupan un lugar más importante que el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Ese fue justamente el caso de Demas. Y realmente a mí me da mucha tristeza, porque aquí justamente viene lo que Jesús habló para la Odisea. Y yo quiero leer solo un texto, que es uno de los más conocidos, y que lo hemos visto en cuadros y pinturas, y es Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 o 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto está en el contexto del mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea es el mensaje para la iglesia del tiempo del fin. Es el mensaje para la iglesia adventista, es el mensaje para ti, es el mensaje para mí.
Ese mensaje es un mensaje de amonestación contra la autosuficiencia espiritual, contra el orgullo espiritual, contra el hecho de pensar de que no necesitamos de nada ni de nadie para poder estar bien en la iglesia y bien en la vida espiritual. Y eso es como vivir ciegos, desnudos y miserables. Porque no es posible pensar en la vida cristiana sin entregarnos a Cristo diariamente. Pero lo más trágico es que Él está a la puerta, llamando, golpeando. Pero aunque esto tal vez lo hemos predicado y lo hemos dicho en conferencias evangelísticas para aquella gente que aún no se ha bautizado, piensa, por favor, de que en realidad Apocalipsis 3:20 está en el contexto de un público adventista, de un público cristiano, de un público que espera a Cristo volver. Es decir, cuando Jesús dice que Él está a la puerta es porque está fuera del corazón, pero Él no está refiriéndose en el corazón de los incrédulos, en el corazón de los mundanos. Él está hablando del corazón de los cristianos bautizados, miembros de la iglesia adventista, que muchos de ellos creen que Cristo está en su corazón por ser bautizados, por ser adventistas o por ser cristianos, cuando en realidad Cristo sigue afuera tocando la puerta a ver si un día entra. Esa es la triste realidad, que a veces ser parte del pueblo de Dios no garantiza de que seamos salvos. Y no lo va a garantizar porque la salvación es un regalo que Él nos da y que debemos cuidarlo, y se cuida en la comunión con Él. Cuando Él dice que Él está a la puerta y llama, es porque hay muchos cristianos, hay muchos adventistas, líderes, maestros, pastores, miembros regulares que se han bautizado, que nos hemos bautizado, pero que Cristo sigue afuera tocando nuestra puerta. Pensamos que está dentro, pero ¿qué tal si hoy te das cuenta de que tal vez Cristo no está dentro de tu corazón? Cuidado con el caso de Demas, porque el caso de Demas tristemente es peligroso. Y vamos al día jueves de la lección. El día jueves de la lección lleva por título Un mensaje para la Odisea. Y yo quiero leer aquí Colosenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Pablo dice lo siguiente: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y el versículo 18 termina diciendo: esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Qué interesante, hermanos, porque no es posible leer Colosenses y leer Filipenses sin intentar colocarse por un momento en el lugar de Pablo. Cuando tú lees estas cartas, y espero que haya sido así, pero cuando tú hayas leído todo lo que hemos estudiado, necesitas imaginarte cómo Pablo estaba, cómo Pablo vivía, no desde tu comodidad o de la mía, no, desde la prisión, desde la oscuridad, desde la falta de comida, desde las cadenas, desde la tristeza de ver que la iglesia por momentos se derrumbaba. Así tienen que leerse las cartas de Pablo, por lo menos estas dos. Y Pablo escribió esto y lo que hemos estudiado en 3 meses, porque Pablo se dio cuenta y quería que la iglesia se dé cuenta que permanecer en la voluntad de Dios, que vivir la vida cristiana no puede ser algo individual, sino que tiene que ser una experiencia en comunidad. Alguien que diga: pastor, yo solo recibo mi culto en casa,
yo no quiero ir a la iglesia porque los hermanos no tengo buena relación con ellos, o porque simplemente creo que la iglesia se está cayendo a pedazos porque el mundo está entrando a la iglesia. Mira, hay muchas cosas que uno puede analizar y decir, pero quien piense que la vida cristiana está hecha para vivir en soledad, está equivocado. La vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive entre creyentes. Tú puedes decir, pastor, pero es que fulano no tiene buen carácter. Sí, y el tuyo y el mío no son perfectos nuestros caracteres. Pero tal hermano falla y falla. Sí, pero ese pecado público puede ser un pecado privado en tu vida o en la mía. No estoy justificando las cosas malas que pasen en la iglesia, pero tampoco considero una justificación aquello para decir que yo no voy más a la iglesia. A menos que haya un problema de salud, que no puedas ir solo, sola, entendería. Pero aquel que puede y no lo hace solo porque encuentra diferencias, yo no sé hasta qué punto esa persona está realmente bien con Dios. Y lo digo de corazón, con todo respeto, con todo amor. Pablo no enviaba cartas a uno, a otro y a otro. Pablo enviaba cartas a Colosenses, a Filipenses, a Éfeso, a Tesalonicenses, a la comunidad de creyentes. Y Pablo dice a Arquipo y le dice, mira, observa, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Yo quiero terminar el estudio de esta semana y el estudio de este trimestre tomando estas palabras de Pablo, no para ti, para mí. Y quiero que tú tomes estas palabras de Pablo para ti. Yo no te las voy a decir, me las voy a decir a mí mismo. Y voy a decirme, Anthony, mira que cumplas el ministerio que he recibido del Señor. Y ahora quiero que tú lo digas. Cumple el ministerio del Señor. Puede haber dificultades, puede haber luchas, pruebas, desafíos. Nunca dejará de haber eso. Siempre habrá. Pero no olvides que hay un ministerio que Dios te ha dado. Y aquí yo quiero terminar diciéndote lo que es para mí, entre tantos versículos, para mí el versículo favorito. Y mi versículo favorito está en 2 de Timoteo 4, versículo 5. Creo que este versículo representa lo que he vivido y representa lo que falta por vivir y representa lo que Dios espera de mí como pastor. Y es el siguiente: pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Este para mí es el versículo que más toca mi corazón, que es exactamente lo que Pablo dijo a los colosenses: mira que cumplas tu ministerio. Por eso, solo quiero terminar diciéndote: mantén a Cristo en el centro de tu vida y por favor no lo sustituyas por nada. En segundo lugar, cultiva una fe firme, anclada en la palabra, una fe que no dependa de las circunstancias. Porque recuerda que tu vida cristiana debe mirarse no desde lo que te pasa, sino desde el llamado que Dios te ha hecho. Y en tercer lugar, recuerda, permanece conectado siempre a una comunidad de creyentes. Ve a la iglesia, participa en la iglesia, no abandones al grupo de creyentes que también tienen enfermedades espirituales, enfermedades de carácter así como tú.
No los abandones, porque recuerda que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación inicia en Él, la salvación te la entrega y la salvación la termina Él en tu vida. Permanece en Jesús y que Dios pueda ser una realidad en tu vida cristiana todos los días. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ha sido para mí un privilegio estudiar la Biblia contigo en estos 3 primeros meses del año. Mientras tú estás viendo este video, probablemente yo estaré en el avión, yo estaré con mi esposa ya en el nuevo país. Ora por nosotros en esta semana para que todo el proceso pueda ser hecho y llevado como Dios así lo ha planificado. Te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.